hallar el rango de esta función. Por ejemplo, tenemos la función y igual a x menos 3 dividido entre x. Como ya sabemos, una función es una curva o una recta que se dibuja en un plano cartesiano y tiene un dominio que es todo lo que la función comprende en el eje x y tiene un rango que es todo lo que la función abarca en el eje y. Como ya sabemos de qué forma podemos hallar el dominio de cualquier función, por ejemplo, en este caso el dominio son todos los reales menos el 0. Imaginemos por un momento que giramos en el sentido de las agujas del reloj esta gráfica, obtenemos algo similar a esto. Lo mismo vamos a hacer con la ecuación, es decir, vamos a cambiar la x por la y. Despejando esta x pasa a multiplicar, esta x la voy a pasar a restar. Voy a sacar factor común, x, me queda y menos 1 igual a menos 3. Ahora despejo la x, menos 3 entre y menos 1. Lo que hemos hecho simplemente es agrupar las x para dejar toda esta función en términos de y. Es casi como si giráramos la gráfica de la ecuación. A esto es lo que se le llama función inversa. Así que cuando nos pidan hallar la función inversa, hacemos exactamente lo mismo que cuando hallamos un rango. Otro ejemplo, ¿cuál es la función inversa de y igual a raíz de x más 1? Pues de la misma manera hay que despejar x, la escribo a este lado del igual porque así se usa generalmente. La raíz la despejo, por decirlo de alguna manera, luego despejo x y me queda y cuadrado menos 1. Me queda una nueva función o la función inversa. El dominio de esta función será el rango de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Como y al cuadrado quiere decir que todos los números grandes que se escriban dentro de y cuadrado y que sean negativos van a ser números positivos. Siempre va a ser un número igualmente grande pero positivo. Lo que quiere decir esta y al cuadrado es que siempre van a ser números positivos excepto f de 0. F de 0 va a ser y 0 al cuadrado, que es 0, menos 1, va a ser menos 1. Quiere decir que para números menores a 0, esta función va a dar como resultado números negativos, solo cuando sean menores a 0. Por lo tanto, el dominio de esta función es todos los reales desde menos 1 hasta infinito. ¿Qué quiere decir desde menos 1 hasta infinito? Que el menos 1 medio hace parte del dominio de esta función. En conclusión, el rango de esta función es este, o sea, el dominio de la función inversa. Por esa razón, ahora mostré cómo se gira el plano cartesiano. Entonces vamos a hallar el rango de esta función, o sea, encontrar la función inversa de esta ecuación, intentando despejar x de este lado para que nos quede en términos de y a este lado, por ejemplo factorizando, pero no se encuentra una forma de despejar la x. Por ejemplo, podríamos pasar las x a este lado y la y a dividir a este lado, pero no se ve una forma clara en la que podamos dejar expresado a este lado una x sola, lo cual quiere decir que no se puede despejar la x, por lo tanto no se puede encontrar una función inversa de esta función, es decir, no tiene función inversa. Una forma de encontrar el rango, ya que no podemos encontrar una función inversa, es dibujando la gráfica de dicha función. En este caso, vemos que es una función polinómica que para graficarla es necesario hacer una división sintética, aplicar la regla de Ruffini, como se ha visto en videos anteriores. En este caso, también podemos analizar que al trazar una línea recta, la corta en más de un punto. Si la corta en más de un punto es suficiente para decir que esta función no es 1 a 1 y por lo tanto
no tiene función inversa. Al igual que la función seno, porque no es 1 a 1, a no ser que escribamos intervalo. Entonces, ¿cuál es el rango de esta función? Pues observando la gráfica vemos que no tiene ceros reales o asíntotas porque no tiene denominador. Podemos decir fácilmente que el rango son todos los números reales, tanto los negativos como los positivos.